Descargo de responsabilidad. No soy el autor de esta historia y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 7. Un cumpleaños para morirse, Tsukune. Portada, se mostraba una pintura con Tsukune huyendo de algo. Moka estaba de pie junto a la pintura, con un pañuelo cubriéndole el pelo, pintura seca en la cara y una paleta en las manos. Parecía sorprendida al ver a Tsuna, con una sonrisa, ocupado dibujando un monstruo enorme junto a Tsukune. Carita horizontal de cansancio. Desde que empezó a estudiar en la Academia Yokai, Tsukune reflexionaba mucho sobre su suerte. Por un lado, durante la secundaria, vivía como un ser humano normal. Iba a la escuela día tras día, se quedaba sin clases, no se le daban muy bien las actividades físicas y, al final, volvía a casa a leer manga, ver anime y jugar videojuegos. Tenía algunos amigos, pero ninguno muy cercano, se distanciaron en cuanto cambiaron de instituto. Soñaba con hacer algo extraordinario con su vida, pero ¿quién no? Era completamente normal, todo su mundo era normal y él estaba conforme con eso. Lo menos normal en su vida era su prima Marimacha. Sin embargo, desde que subió a ese autobús rumbo a la Academia Yokai, su vida cambió por completo. Ahora estaba en una escuela para monstruos, siendo uno de los dos únicos humanos del campus. Además, si se descubría su verdadero origen, serían asesinados en el acto. Al parecer, también era un imán para los problemas, ya que desde que empezó el semestre parecía ser atacado por varios monstruos cada 2 semanas, por una razón u otra. A pesar de esto, hubo varios cambios positivos en su vida. Nunca se aburría del todo y encontró un grupo de amigos muy bueno, aunque un poco peculiar, entre los miembros del club de periodismo. Tsuna era el único otro estudiante humano en la academia, y aunque le hacía la vida imposible la mayor parte del tiempo, era un verdadero amigo. Era distante, grosero, hermético sobre su vida y su pasado, a veces parecía ignorarlo por completo, sádico hasta el punto de criticarlo constantemente en nombre del entrenamiento, lo empujaba a situaciones peligrosas y muy embarazosas, como cuando le ató los brazos y las piernas, le puso un gran cartel de blanco libre y lo dejó en el club de tiro con arco, colocó trampas explosivas en su habitación mientras dormía y lo asustó muchísimo. Pero aún así, siempre que estaba en apuros, lo respaldaba. Era honesto de una manera confusa y directa, y gracias a él, Tsukune nunca se sintió solo en esta extraña situación. Lambo era más cercano a Tsuna que él, la mayoría del tiempo era desagradable, y una de las principales razones por las que lo atacaban con tanta frecuencia. Sin embargo, bajo sus rasgos molestos, era un buen chico. Yukari también era mucho más cercana a Tsuna, y él aún sentía la necesidad de vigilar las escobas cuando ella estaba cerca. Difícilmente podía llamar a Jin un amigo, pero aún así, le agradaba el estudiante mayor a pesar de su personalidad pervertida. Podía ser confiable, aunque dependía principalmente de su humor, y sus ataques pasivo-agresivos contra Tsuna eran divertidos de ver cuando no estaba involucrado inadvertidamente en ellos. Kurumu también era una de sus amigas íntimas, aunque una que lo sorprendía constantemente. En lugar de la chica un poco vanidosa y manipuladora que conoció al principio y que lo hipnotizaba, se convirtió en una chica divertida, amable y confiable, a quien le alegraba tener como amiga. Aunque la mayoría de las veces lo tomaba por sorpresa su cariño, al ser llamado su destino, le ayudaba a sentirse más seguro que ella siempre lo mirara primero a él y no a Tsuna, con quien a veces se comparaba, quedándose corto la mayor parte del tiempo. Y finalmente, estaba Moka. La hermosa y amable vampiresa, que lo consideraba su amigo, incluso después de enterarse de que era humano. Fue su primera amiga, incluso podría decir que solo conoció a Tsuna porque también se sintió atraído por ella. ¿Y quién podría culparlo? Era inteligente, compasiva y la persona más bondadosa que jamás conoció, humana o yokai. Era consciente de lo mucho que le gustaba, vaya, a juzgar por los constantes comentarios de Tsuna, todos lo sabían, excepto el objeto de su afecto. También podía admitir que estaba bastante celoso de que, a pesar de que Moka le costaba mucho hacerse notar, ella y Tsuna parecían estar cada día más unidos. Era una revelación desesperante. Sobre todo, cada vez que se preguntaba si habría cambiado algo si Moka bebiera de él por primera vez, no del adolescente castaño.
A pesar de estos sentimientos conflictivos, el entrenamiento directamente del infierno y los extraños sucesos que sucedieron a su alrededor en una base débil, Tsukune podía decir honestamente que no se arrepentía de no haber dejado la escuela en la primera oportunidad que tuvo y que amaba cada minuto de ello. Por eso quedó perplejo cuando le arrebataron una de las piedras angulares de su nueva vida. ¿Cómo es que no hay entrenamiento?, preguntó sin entender. Estaba de pie frente al dormitorio de Tsuna, listo para el entrenamiento matutino, que solía consistir en atravesar campos minados, fosos llenos de serpientes y cosas por el estilo. Ya sentía que algo andaba mal, cuando en lugar del habitual despertar brusco, despertó solo, sin ver a su torturador por ningún lado. «Significa que no estoy de humor para entrenarte», le dijo Tsuna, sonando a punto de quedarse dormido. Al observarlo más de cerca, no se veía muy bien. La mayoría de los días, predecir el estado de Tsuna era, en el mejor de los casos, una apuesta arriesgada. A veces simplemente se veía pálido y un poco cansado, mientras que había días en que parecía tener fiebre y a veces le costaba mantenerse en pie. Otros días estaba bien físicamente, pero tenía un temperamento irascible que hacía que todos, excepto Moka y Yukari, desconfiaran de él. Tsukune le preguntó muchas veces qué le pasaba, pero él se mantenía hermético y aumentaba su entrenamiento cada vez que intentaba ser terco. Ahora se veía bien físicamente, salvo por las ojeras cada vez más grandes. Tenía el pelo hecho un desastre y ni siquiera se había quitado el pijama, a pesar de que para entonces solía estar al aire libre, corriendo como un rayo. Parecía que estaba de nuevo en uno de sus días de letargo, pensó Tsukune. ¿Pero qué hago entonces? Por mucho que sufriera, no quería faltar al entrenamiento. Dolía mucho, sí, pero quería ser más fuerte, alguien que pudiera estar junto a Moka y no tener que depender de otros para salvarlo. Ni idea. Pero me voy a dormir, dijo Tsuna con un gran bostezo, antes de cerrarle la puerta en la cara a Tsukune, dejándolo atónito solo en el pasillo. Carita horizontal de cansancio. Esto no funciona en absoluto, se quejó Tsukune mientras se apoyaba en el refrigerador e intentaba recuperar el aliento. Estaba en su claro habitual después de que decidiera intentar entrenar solo si su entrenador no estaba dispuesto, pero tuvo poco éxito. Hizo algunos ejercicios básicos para calentar, algo que nunca había tenido con Tsuna, y luego recurrió al único equipo que podía usar, el refrigerador que arrastraba consigo casi siempre. Le sorprendió lo ligero que se sentía sin tanto peso añadido y sin granadas volando por todas partes, pero aún así sentía que había logrado poco. Los métodos de Tsuna probablemente tenían una razón, pero nunca se lo dijo, así que no sabía qué se suponía que debía usar para entrenar. Era frustrante, como muchas cosas en su vida últimamente. Su cumpleaños estaba a la vuelta de la esquina, pero aún no tenía el valor de confesárselo a Moka. Intentó armarse de valor muchas veces, pero siempre alguien los interrumpía o se encontraban huyendo de otro monstruo descontrolado. Con la llegada de Yukari al grupo, ella lo saboteaba cada vez que intentaba hablar con el vampiro a solas, insistiendo en que Tsuna y Moka estaban destinados a estar juntos. Como si necesitaran más ánimo. También extrañaba su hogar últimamente. Esta escuela a veces le resultaba tan extraña que muchas veces sentía que se volvía demasiado para él. Intentaba hablar con sus padres, sobre todo con su madre, al menos una vez por semana, pero no era suficiente para calmar la sensación. Allí se sentía tan fuera de lugar. Como si fuera solo un humano más, el aburrido compañero de Tsuna o el tipo que corretea en calzoncillos. Sabía que no debía sentirse así, pero no quería seguir siendo un tipo común y corriente. Quería descubrir quién era realmente Aono Tsukune. Sacó una pastilla del bolsillo y la miró pensativo. No estaba orgulloso de ella, pero cuando Tsuna y los demás lucharon contra los matones de Yukari, agarró una pastilla de último deseo y se la guardó en el fondo del bolsillo. Estaba seguro de que Tsuna se pondría furioso si se enteraba, pero la verdad era que no quería depender del adolescente castaño todo el tiempo. Salió de sus pensamientos cuando una voz lo llamó. Buenos días, Tsukune-kun, una voz alegre sonó a su derecha, sorprendiéndolo tanto que saltó y casi dejó caer la píldora de última voluntad que sostenía. Con el corazón latiendo salvajemente, miró y vio a una joven con cabello color cian caminando hacia él, sosteniendo una pequeña bolsa y sonriéndole salvajemente. ¿Kurumu-san?, preguntó, con cierta inseguridad. Solían encontrarse después de su entrenamiento, cuando iban a la escuela.
mientras entrenaba, solo él, junto con Tsuna y Lambo, se reunían casi siempre. Incluso Moka-san solo se unió unas pocas veces. Kurumu le hizo pucheros mientras se acercaba, lo que la hacía muy linda, aunque Tsukune reprimió ese pensamiento. Por favor, llámame, Kurumu-chan, Tsukune-kun. Después de todo, tú, mi destino, te has ganado ese honor con creces, le dijo, haciéndole sonrojar de vergüenza. A veces la envidiaba por su atrevimiento al declarar cosas así, pero nunca supo qué pensar de sus afirmaciones. Kurumu-chan tartamudeó por fin, provocando una sonrisa radiante en la súcubo. Aparte de su prima, nunca había tenido amigas de su edad, así que no estaba acostumbrado a llamar a nadie con el sufijo chan. ¿Qué haces aquí?, se preguntó en voz alta. ¿No quieres pasar tiempo conmigo?, preguntó con un puchero, que al instante transformó en una sonrisa al sentarse a su lado. Te traje el desayuno, ya que mencionaste que normalmente no tienes tiempo para uno después del entrenamiento. Tsukune se sintió conmovido por el gesto. Era cierto, normalmente tenía que pasar hambre hasta la hora de comer, pero solo recordaba habérselo dicho a Kurumu una vez. Kurumu sacó un termo rosa de su bolso y miró a su alrededor confundida. ¿Dónde están Tsuna-san y Lambo-kun? Tsuna no tenía ganas, así que estoy solo yo. Se encogió de hombros mientras aceptaba una taza de té caliente y una rebanada de pan tostado. Itadakimasu. El té estaba muy bueno, con un sabor ligeramente dulce. Sabía que Kurumu sabía cocinar, ya que le había preparado bentos varias veces, y siempre le parecían deliciosos, pero por alguna razón, nunca pensó que ella también pudiera preparar un té tan exquisito. Comieron en silencio, con Kurumu sentada muy cerca de él, su cuerpo ligeramente apoyado en el suyo. Se sentía bien, a diferencia de sus otros afectos más descarados, él no se sentía abrumado y podía apreciarlo plenamente. Gracias, estuvo muy bueno, le dijo Tsukune en voz baja mientras terminaba la comida, sin querer romper esa atmósfera de paz. De nada. Kurumu le sonrió, antes de levantar una ceja en señal de interrogación. Oye, Tsukune-kun, ¿por qué entrenas tan duro? Siempre me lo he preguntado, ya que eres bastante fuerte, preguntó, refiriéndose al estado de última voluntad. Tsukune observó el claro vacío, pensando seriamente en la pregunta. ¿Por qué entrenaba realmente? ¿Para impresionar a Moka? La conocía lo suficiente como para que ser fuerte no la impresionara. ¿Para sentirse como en casa? Con el club de periodismo, ya lo tenía. Supongo que quiero valerme por mí mismo, dijo en voz baja, sumido en sus pensamientos. Desde que llegué aquí, me he sentido a la sombra de Tsuna. Somos tan parecidos, pero tan diferentes, que quiero ser yo mismo, rió para sí mismo mientras se rascaba la nuca. Dicho así, parece una razón muy estúpida. No lo creo. Pero creo que ya eres lo suficientemente fuerte. Cerró los ojos, disfrutando de la luz del sol, considerablemente más cálida, en su rostro. Para mí, el Tsukune-kun que puede enfrentarse a Moka liberada es lo suficientemente fuerte. El humano permaneció en silencio, sin querer admitir que quien se enfrentó a Moka estaba influenciado por la bala de la última voluntad de Tsuna. Tú y Tsuna son el mismo tipo de monstruos, ¿verdad? Ya que usan los mismos poderes, preguntó, abriendo los ojos para mirarlo con curiosidad. En respuesta, Tsukune se puso rígido al instante y, si hubiera estado bebiendo algo, lo habría abierto. Sí, balbuceó, intentando recordar la excusa que Tsuna le metía en la cabeza si Kurumu o alguien le preguntaba. En esencia, tenemos el mismo poder, pero lo usamos de forma diferente. Tengo mucho poder puro, pero no lo controlo. Cuando lo uso, me convierto en un berserker con un solo objetivo, explicó, agradecido de que Tsuna tuviera la previsión de pensar en algo así. Tsuna, en cambio, tiene un cuerpo más débil, así que podía usar mucho menos poder a la vez, pero tenía control absoluto sobre él. ¿Es por eso que tu ropa tiende a explotar?, preguntó, sonrojándose al instante ante la imagen. Giró la cabeza, evitando mirarlo a los ojos. Tsukune tampoco podía mirarla, su cara parecía un tomate. Sí. Por eso estoy entrenando. Según Tsuna, lo hacemos para que mi cuerpo pueda mantener el poder y, al mismo tiempo, acostumbrarse a él. Era cierto. Cuando lo atacó, preguntándole por qué su voluntad de morir era tan diferente, le respondió que tenía suficiente práctica como para controlar la salida de las llamas.
Al presionarlo más, le explicó que para usar la voluntad de morir al máximo, debía entrenar su cuerpo para que mantuviera el poder y su mente para que lo dirigiera. Entonces creo que vas por buen camino. Solo tienes que seguir adelante, dijo Kurumu, intentando animarlo. Esto le valió una pequeña sonrisa del chico humano, que se levantó de repente. Tienes razón. No puedo desperdiciar todo este entrenamiento, le dijo, antes de sacar la pastilla del último deseo y, sin pensarlo, simplemente se la tragó. Fue diferente, comparado con cuando Tsuna usó la forma de bala contra él. Esas habían sido muertes rápidas e instantáneas que lo dejaron con un solo arrepentimiento. Esta vez se sintió diferente. Perdió toda sensibilidad en su cuerpo y por un momento temió morir. Pero no quería morir, no sin antes fortalecerse, demostrándoles a todos que no era inútil. Ese simple pensamiento resonó en su interior, hasta que un fuego abrasador floreció en su corazón, extendiéndose rápidamente al resto de su cuerpo. Ni siquiera notó la falta de ropa ni el fuego en su frente. Todas las preocupaciones e inseguridades desaparecieron, dejando solo un pensamiento único. Hazte más fuerte como si fuera a morir, rugió hacia el claro, antes de correr hacia el refrigerador que había quedado olvidado en el medio. Aunque le costó un poco moverlo en su forma básica, con el apoyo de su voluntad agonizante, lo recogió fácilmente y echó a correr por el claro. Después de un rato, simplemente lo tiró y empezó a realizar varios ejercicios que Tsuna le había encomendado, con Kurumu animándolo de fondo. Pronto sintió que la voluntad agonizante se desvanecía de su cuerpo, que el fuego abrasador se apagaba, pero algo andaba mal. Normalmente se sentiría un poco cansado, un poco letárgico, según Tsuna, eso se debía a que la voluntad agonizante eliminaba los limitadores externos del cuerpo, por lo que la repentina ausencia de poder lo dejaba un poco débil. Pero ahora, los efectos eran mucho peores. Su visión se tambaleaba ante él y no podía sentir ningún poder en su cuerpo. Al poco tiempo, cayó de bruces al suelo, incapaz de mover un solo músculo. Mientras perdía la conciencia, oyó los gritos de pánico de Kurumu-chan. Carita horizontal de cansancio. Despertar nunca había sido tan difícil. Por muy cansado que estuviera, nunca le había costado tanto recuperar la conciencia. Tsukune abrió los ojos con ojos legañosos, con la vista nublada. Le dolía la cabeza, como si Lambo le hubiera hecho explotar al menos 20 granadas en la cabeza, hasta el punto de que incluso pensar le dolía. Sentía las extremidades como si estuvieran llenas de plomo. Temblaba de frío, aunque sentía la cálida manta sobre su cuerpo y ardía al mismo tiempo. Parpadeó, conmocionado, al ver la habitación en la que se encontraba. Se sorprendió al encontrarse en su habitación en lugar de en la enfermería o en el claro donde se desmayó. Al mirar a su alrededor, notó que estaba oscuro afuera. Esta información lo impactó aún más, pues justo antes del amanecer. Algo grave debía haberle sucedido para estar inconsciente la mayor parte del día. No había luz en la habitación, solo la tenue luz de la luna iluminaba un poco. Intentó incorporarse con cuidado, pero no pudo notar un peso en su costado izquierdo. Mirando hacia su brazo, se sonrojó al instante al ver a Kurumu durmiendo, abrazando su brazo izquierdo contra sus piernas y apoyando la cabeza cómodamente en su hombro. Roncaba suavemente, intentando acurrucarse a su lado incluso dormida. A pesar de no tener ni idea de cómo habían llegado allí, Tsukune tuvo que admitir que la súcubo dormida era peligrosamente linda. Déjala dormir, Tsukune. Una voz interrumpió suavemente cuando intentó despertar a la niña dormida. Estremeciéndose como si lo hubieran pillado con las manos en la masa cometiendo alguna atrocidad, Tsukune miró rápidamente hacia la puerta de donde provenía la voz. Allí, apoyado en el marco, estaba Tsuna. La luz de la luna apenas iluminaba su silueta, pero supo que era su entrenador, sintiendo la penetrante mirada de su mirada morena sobre él. «Tsuna-san», preguntó con la misma suavidad. Era a la vez para confirmar que era quien creía ser y una pregunta silenciosa sobre lo sucedido. En lugar de responder, el adolescente humano se acercó, deteniéndose justo al borde de su futón. Al ver su rostro, Tsukune resistió el impulso de salir corriendo. Aunque normalmente el rostro de Tsuna era frío y distante, solía haber cierta calidez y sentimiento bajo él. Ahora, parecía tallado en piedra. Sus ojos carecían de emoción, y eso lo asustó más que nada. Su rostro se suavizó ligeramente mientras miraba a la chica dormida. Te cuidó todo el día, ¿sabes?
Está agotada, dijo en voz baja, agachándose y subiéndole la colcha hasta los hombros. Había una dulzura en sus movimientos que contrastaba con su expresión. Se merece un poco de descanso. Ahora que la miraba bien, Tsukune comprendió de qué hablaba. Kurumu aún llevaba su uniforme escolar, aunque parecía despeinado. Tenía el pelo revuelto y el ceño fruncido, lo que indicaba que no dormía bien. Peor aún, vio rastros de lágrimas secas en su rostro. Lo hizo sentir como un imbécil por preocuparla tanto. Lo siento, le dijo suavemente. Se giró hacia Tsuna, pero casi gritó de miedo al encontrar el cañón de una pistola frente a él. Miró fríamente al adolescente de cabello negro, con un gruñido silencioso formándose en sus labios. ¿Quieres morir?, preguntó con furia evidente en su voz. T.S. Utsuna-san tartamudeó, genuinamente asustado del adolescente. Si tanto deseas morir, puedo hacerlo rápido, le dijo mientras apretaba el gatillo. Es mucho mejor que Kurumu, Moka y los demás pasen por esa preocupación innecesaria. Parecía querer decir algo más, pero se contuvo y se apartó. Pareció contemplar su alma por un largo instante, antes de darse la vuelta y alejarse. ¿Qué pasa?, preguntó justo antes de que el adolescente castaño se fuera, recuperando por fin la voz. Por las palabras de Tsuna, comprendió que lo que le había pasado se debía a que había metido la pata en algo, y eso les causó mucha preocupación a todos los demás. Tsuna se detuvo, pero no se giró. Tsukune temió que no respondiera, pero después de un momento, su suave voz lo alcanzó. Tengo que pedirte algunos favores. Reza para que tenga éxito y llegue a tiempo o tu muerte no será agradable, le dijo con gravedad, antes de dejar a Tsukune solo con Kurumu, que dormía. Se quedaba despierto toda la noche, pensando en el incómodo significado detrás de las palabras de Tsuna. Carita horizontal de cansancio. ¿Despertaste, Tsukune-kun?, gritó Kurumu al despertarse poco después del amanecer y abrazar con fuerza al humano, aún sumido en sus pensamientos. Aunque avergonzado al principio, Tsukune le devolvió el abrazo al sentir el sutil temblor de la joven en sus brazos. Buenos días, Kurumu-chan. Forzó una sonrisa en su rostro por ella. Lo soltó y se recostó un poco, intentando observarlo bien mientras se secaba las lágrimas. Tsukune estaba pálido y cansado, pero en general se veía mejor que ayer. Una rápida revisión de su frente reveló que la fiebre también había desaparecido casi por completo. ¿Estás bien?, preguntó después de examinarlo, con preocupación reflejada en sus ojos. Tenía mucho miedo cuando de repente te desmayaste. Tsukune le dio una sonrisa amable en respuesta mientras se ponía de pie, aunque con un poco de paciencia, demostrándole que estaba mucho mejor. Siento haberte preocupado, le dijo con sinceridad. Gracias por cuidarme. Me siento mucho mejor. La última parte era un poco mentira. Aunque sin duda se sentía mejor, le dolía el cuerpo y simplemente no tenía energía. Pero aún así intentaba disimularlo, por el bien de sus amigos. Me alegro, le dijo Kurumu, antes de abrazarlo de repente, apartarse y levantarse apresuradamente. Casi lo olvido. Debes estar muerto de hambre. Dicho esto, salió apresuradamente de la habitación. Ahora que lo mencionaba, él también tenía mucha hambre y sed. No era de extrañar, ya que ayer por la mañana no había comido ni bebido nada. Claro, hasta ese momento, tenía suficientes pensamientos dándole vueltas como para olvidar este pequeño detalle. Afortunadamente, Kurumu pronto regresó con una bandeja llena de comida que colocó sobre la mesa e hizo un gesto a Tsukune para que se uniera a ella. Moka y yo preparamos algo de comer ayer por la tarde mientras Tsuna se quedó cuidándote, explicó mientras ambos tomaban asiento. Él no pudo evitar notar que había comido una porción mucho mayor, aunque dudaba que Kurumu hubiera comido mucho ayer. Aún así, tenía demasiada hambre para expresarlo. Itadakimasu, dijo, rompiendo los palillos. Itadakimasu, respondió rápidamente. Tras el primer bocado, Tsukune recordó lo hambriento que estaba. Empezó a comer rápidamente, dejando de lado sus modales habituales a cambio de calmar el agujero sin fondo que llamaba su estómago. Tras devorar casi la mitad de su plato, recordó masticar despacio. Al levantar la vista, se encontró con la sonrisa cariñosa en el rostro de Kurumu mientras comía lentamente y lo observaba. Ahora que comía despacio, podía saborearlo y descubrió que estaba realmente bueno.
Pronto solo quedaron migajas del plato colocado frente a él y Tsukune se reclinó y dio un suspiro de satisfacción. Estuvo muy bueno. Gracias, le dijo, sonriendo agradecido. De nada, Tsukune-kun. ¿Te sientes con ánimos para ir a la escuela? Preguntó Kurumu, con la preocupación reflejada en su voz. Sí. Me siento mejor y no quiero extrañar más de lo que ya he extrañado, le dijo. No quería preocuparse más por sus amigos, y eso significaba ir a la escuela, aunque su cuerpo se resistiera con vehemencia a ir a ningún lado. Si estás segura, asintió con voz insegura. Necesitas ayuda para prepararte, añadió con un ligero rubor en las mejillas. Tsukune también se sonrojó. No, puedo prepararme sola. Deberían ir a prepararse. Cuando ella abrió la boca para protestar, él se acercó y le puso una mano en el hombro, con una leve sonrisa en el rostro. Tsuna-san estuvo aquí y me dijo que me cuidaste todo el día. Te lo agradezco mucho, pero tú también tienes que cuidarte. Estaré bien, le aseguró. Kurumu lo miró con indecisión evidente en su rostro, antes de ceder. De acuerdo. Si tienes algún problema, espérame, de acuerdo, asintió. Me prepararé y volveré, luego podremos ir juntos a la escuela. Incluso llevaré a Moka y a Tsuna con nosotros, dijo con firmeza. Tsukune se sintió conmovido, pues sabía que ella aprovechaba cualquier oportunidad para estar a solas, sin Tsuna, ni más aún, sin Moka. Claro, le dijo. Con una sonrisa, Kurumu regresó a su dormitorio para prepararse para el día, dejándolo solo por el momento. Solo después de oír cerrarse la puerta, se permitió gemir de dolor, apoyándose en la pared más cercana. Se preguntó distraídamente si esto sería similar a lo que Tsuna debía estar pasando a diario, ya que probablemente lo que le estuviera sucediendo estaba relacionado con el testamento. Decidió preguntarle a Tsuna lo antes posible. Sacó un uniforme escolar limpio y se lo puso después de una ducha rápida, dándose un baño muy necesario. Se tomó su tiempo para prepararse, agradecido de no tener prisa por el entrenamiento y de tener tiempo de sobra para llegar a la escuela. Al terminar, ordenó un poco su habitación, antes de que un golpe en la puerta le avisara de que Kurumu había regresado. Al abrir la puerta, pronto fue arrastrado por un abrazo demasiado fuerte para su gusto por parte de un vampiro emocionado. «Tsukune-kun, ¿estás bien?», exclamó Moka, levantándolo con facilidad y haciéndolo girar entre risas de alegría. Tsukune no podía disfrutar de la sensación de estar tan cerca de su amor, pues sus costillas clamaban en protesta por la absurda fuerza del vampiro. «Basta ya», gritó Kurumu detrás de Moka, golpeándola suavemente en la cabeza, liberando a la humana aún herida. «A Tsukune aún le duele, deberías tener más cuidado con esa fuerza brutal que tienes», dijo mientras agarraba a Tsukune y lo acercaba, empujando accidentalmente su cabeza contra su pecho, haciéndole respirar con dificultad. «Lo siento mucho, Tsukune». «¿Estás bien?», preguntó Moka, completamente mortificada ante la idea de causarles dolor a sus amigos. El adolescente de cabello negro le hizo un gesto para que se fuera tan pronto como lo liberaron. «Estoy mejor, disculpen por preocuparlos», le dijo con una leve sonrisa, conmovido por su cariño. Notó que faltaba alguien y miró a su alrededor, pero no vio a Tsuna. «¿Dónde está Tsuna-san?», les preguntó. Moka se mordió el labio y apartó la mirada, confirmando que sabía algo. Ante las miradas insistentes de él y de Kurumu, pronto se rindió y les contó lo que sabía. «Me dijo que había una emergencia familiar y que el director le había concedido permiso. Salió esta mañana y debería volver en unos días». Tsukune asintió, comprendiendo, aunque en su fuero interno no creía que fuera cierto. Creía que había una razón diferente para que Tsuna se fuera, algo relacionado con los favores que mencionó la noche anterior. Pero no lo dijo, pues no quería preocupar innecesariamente a sus amigos, cuando no podían hacer nada. Aún así, maldijo al humano castaño que llevaba dentro, odiando que el otro chico nunca les contara nada. Ni sobre sí mismo, ni sobre las balas de la última voluntad, ni sobre nada relativamente informativo. Aprendió más sobre Tsuna por Lambo que por el propio hombre. «¡Qué asco!», se quejó Kurumu mientras caminaban hacia la clase. «Estamos a punto de empezar el primer trabajo completo para nuestro club. Será mucho más trabajo con una persona menos». «Dos, en realidad», dijo Moka, inclinando la cabeza a modo de disculpa.
Tengo un proyecto de arte que hacer después de clase, así que no podré acompañarlos. Solo será por una semana, añadió al ver sus expresiones de consternación. Tsukune intentó disimular lo mucho que le entristecía la noticia. Su cumpleaños era en pocos días y planeaba pasarlo con sus amigos en paz y quizás armarse de valor para confesárselo a Moka e invitarla a salir. Pero con el desmayo de ayer, las siniestras palabras de Tsuna y ahora la ausencia de Moka, este cumpleaños se perfilaba como nada de lo que había imaginado. ¿Por una semana? Pero sin ti, Tsuna, Tsukune-kun y yo estaríamos prácticamente solos. Jin no haría más que holgazanear y darnos órdenes. Lambo es más un estorbo que una ayuda real, así que solo podíamos contar con Yukari-chan. Pareció darse cuenta de lo que decía porque una gran sonrisa se dibujó en su rostro. Agarró el brazo de Tsukune y lo acercó a ella. Un segundo, olvídalo, ve a tu proyecto, mientras yo me lo paso genial con Tsukune-kun, dijo, animándose. Kukurumu-chan. Tsukune tartamudeó avergonzado. Ustedes dos parecen estar mucho más unidos, comentó Moka con una pequeña sonrisa, aunque había un poco de tristeza en ella. Por supuesto, era inevitable que mi destino se diera cuenta de su amor por mí. Toma eso, Moka, afirmó la súcubo con valentía mientras apretaba con fuerza a Tsukune. Basta, Kurumu-chan, suplicó el humano mientras intentaba recuperar la circulación en su brazo. Hablaron y bromearon entre ellos hasta que tuvieron que separarse para ir a clases y aunque fue solo por un momento, Tsukune se olvidó de todos sus problemas. Carita horizontal de cansancio. La jornada escolar fue larga y agotadora. Tsukune pasó la mayor parte tumbado en su escritorio, dolorido, intentando no dormirse. El sueño iba y venía a intervalos irregulares. A veces se sentía bien y actuaba como si fuera un día normal, pero hubo varias ocasiones en las que tuvo que emplearse a fondo para no quedarse dormido en el acto. Hasta luego, Tsukune, dijo Moka cuando estaban a punto de separarse. Él iba al club de periodismo mientras ella giraba hacia el aula de arte. Ah, cierto. Mencionaste que estabas haciendo un proyecto de arte, recordó Tsukune, con una tristeza evidente al querer pasar tiempo a solas con Moka. ¿Qué clase de proyecto estás haciendo? Ni siquiera escuché hablar de eso en clase. Compartían la mayoría de sus clases, incluida la de arte, después de todo. Ante la pregunta, Moka se sonrojó avergonzada y se apartó de él, sin mirarlo a los ojos. Levantó un libro de arte que leía casi todo el día como una especie de escudo. La verdad es que el profesor de arte me pidió que modelara para un cuadro, admitió. ¿Modelo A? Preguntó Tsukune, sorprendido. Imágenes pasaron por su mente, primero Moka posando con ropa elegante, luego Moka con un traje revelador y, finalmente, solo con una especie de sábana, con la cara de vergüenza coloreada. Rápidamente se apartó de ella y se agarró la nariz para detener la hemorragia. Genial, dijo finalmente. Bueno, nos vemos luego, Tsukune. Estaba muy agradecido de que ella no notara su pequeño desliz. Hasta luego, Moka-san. Le dijo adiós con la mano, antes de caminar hacia el club de periódico un poco deprimido. Al llegar al salón del club, se sorprendió al encontrar solo a Jin. Lo más impactante fue que, en lugar de estar perdiendo el tiempo, el presidente tenía el rostro serio mientras leía un papel entre las manos. Frunció el ceño ante algo antes de escribir en el cuaderno abierto que tenía a su lado. Buenas tardes, Jin-senpai, saludó al estudiante mayor. ¿Qué estás haciendo? Jin levantó la vista y finalmente vio a Tsukune. Dejó el periódico y se volvió hacia él con una sonrisa. Hola, Tsukune. Solo estoy trabajando. Miró a su alrededor, buscando a cierta chica de pelo rosa. ¿Dónde está Moka-chan? Suelen venir juntos y estaba decaído, así que quería mirarla con lujuria, admitió sin vergüenza. Era una cualidad que a veces envidiaba del hombre mayor. No vendrá en unos días. Le pidieron ayuda con un proyecto de arte, respondió con sinceridad mientras dejaba sus cosas en su escritorio habitual. Rayos. Y yo que planeaba aprovechar la ausencia de Sabada para conquistar a Moka-chan con mi encanto pícaro, se lamentó Jin, guardando el ramo de rosas que no sabía de dónde había sacado. Ni siquiera está aquí y sigue arruinando mis planes. Maldito seas, Sabada Tsunayoshi, gritó cómicamente hacia el techo. Siempre le asombraba lo diferente que era la relación entre Jin y Tsuna.
Si no los conocías y solo los oías hablar mal el uno del otro, pensarías que se odiaban. Pero si conocías a Tsuna lo suficiente, podías ver que aparentemente estaba relajado, nada alerta cerca del hombre lobo, y viceversa. De alguna manera, se hicieron amigos mientras se insultaban. Era extraño, pero eso era cierto en la mayoría de las cosas de la academia. Espera, ¿cómo sabes que Tsuna-san no está?, preguntó, un poco confundido. Por lo que dedujo, la partida del otro humano fue algo así como de último minuto. Aiji, dijo Jin, haciendo una mueca de dolor al frotarse el hombro. A Tsukune le sonaba el nombre, quizás se lo hubiera oído a Tsuna. Se pasó la mañana quejándose de que su compañero de entrenamiento favorito se iba unos días. Luego intentó entrenar con cualquiera que le cayera en las manos. Hizo otra mueca de dolor al estirar la espalda, y un chasquido audible llegó hasta el novato. ¿Adivina quién fue el afortunado? Tsukune no pudo decir nada, así que guardó silencio. Afortunadamente, después de unos minutos, Kurumu entró en la habitación, ignorando por completo a Jin y dirigiéndose directamente hacia Tsukune para abrazarlo. Tsukune-kun, te extrañé mucho. ¿Cómo te sientes? ¿Quieres que haga de enfermera después del club?, dijo seductoramente, provocando al joven avergonzado. Una parte de él admiraba a Jin y a Kurumu por su facilidad para confesar su afecto, mientras que a él le costaba siquiera reunir el valor para hacerlo. Otra parte traidora de su mente conjuró la imagen de la súcubo con uniforme de enfermera y tuvo que agarrarse la nariz, pues otra hemorragia nasal era inminente. ¿Podrías no hacer esto delante de nosotros?, preguntó Yukari mientras también entraba con un puchero. Un lambo malhumorado caminaba detrás de ella y rápidamente se depositó en una esquina lejana. Yukari y Lambo no se llevaban muy bien, a pesar de su edad similar. Ambos luchaban por ser hermanos de Tsuna con una vehemencia que solía acabar en muchos daños materiales. Tsuna también solía lanzarlos contra él, con el pretexto de entrenar, así que era comprensible que les tuviera un miedo sano. Toma, dijo Yukari con una leve sonrisa mientras colocaba un pequeño frasco lleno de una especie de crema blanca frente a Tsukune. Ante su mirada confusa, explicó, esta es una crema para músculos doloridos. Tsunani dijo ayer que probablemente te dolería todo el cuerpo y me pidió que te hiciera este ungüento curativo. Gracias, Yukari-chan, aceptó con gracia. Aunque todavía le daba miedo acercarse a las escobas gracias a ella, tenía que admitir que últimamente era una chica muy educada. En general. ¿Quién es el niño pequeño?, preguntó Jin mientras se reclinaba perezosamente en su silla y los observaba con los ojos entrecerrados. Es Yukari-chan, nuestra nueva integrante. Caray. Incluso estabas aquí cuando la recibimos, se quejó Kurumu, mientras que, al fondo, Yukari le hacía pucheros a Jin. El estudiante mayor parpadeó sorprendido antes de encogerse de hombros. ¿En serio? Bueno, la verdad es que no me fijo en las niñas pequeñas, dijo, antes de gemir de dolor cuando una silla le impactó la cabeza, casi causándole una caída. Yukari vitoreó alegremente, agitando su varita reparada, e incluso Lambo se unió a la risa de Jin por una vez. El presidente del club se alisó el cabello con calma y volvió a sentarse, indicando con la mano que también se sentaran. Su rostro cambió rápidamente, perdiendo su expresión bobalicona y volviéndola seria. A veces se preguntaba, al igual que con Tsuna, cuál era su verdadero rostro, el serio o el sarcástico y bobo. Dejó de pensarlo y se concentró en Jin. Todos, presten atención. Tenemos nuestro primer trabajo oficial como club de periodismo, dijo con voz autoritaria mientras se levantaba y caminaba frente a la pizarra, tiza en mano. El problema de las chicas desaparecidas. Los demás reaccionaron conmocionados, ninguno de ellos había oído hablar de chicas desaparecidas. 7 estudiantes desaparecieron sin dejar rastro, una tras otra en tan solo un mes. No es raro que la gente desaparezca, ya sea huyendo o encontrando algo peligroso en lo profundo del bosque, pero no en esta cantidad. Algo está pasando y somos los indicados para descubrir la verdad, les dijo, antes de darles un par de hojas de papel a cada uno. Mientras Tsukune examinaba los papeles con información básica sobre las chicas desaparecidas, donde fueron vistas por última vez y demás, pensó en lo absurdo que sería que las personas desaparecidas se consideraran normales. Una vez más, agradeció a su buena suerte haberse hecho amigo de Tsuna y Moka al principio del semestre. Tsuna era un humano como él, pero siempre parecía tener el control y unas bajo la manga, mientras que Moka era un monstruo muy fuerte.
Gracias a ellos, probablemente estaba mucho más seguro que de otra manera, pero también fortaleció su determinación de fortalecerse por sí mismo, para no tener que depender siempre de ellos. Mientras todos observaban atentamente a las chicas desaparecidas, Jin caminó hacia la ventana, con una mano en la barbilla. Como pueden ver, todas estas chicas son guapísimas. Si alguien las tiene como rehenes, quiero salvarlas. Por un instante, el presidente pareció tranquilo, con una mirada seria, pero con la misma facilidad sus siguientes palabras destruyeron esa sensación de tranquilidad. Si me ven con buenos ojos, sobre todo sin Sabada cerca para destacar, seguro que tendré suerte, dijo con una sonrisa pervertida. La reacción esperada llegó cuando tanto Yukari como Kurumu agarraron lo más cercano y se lo lanzaron a Jin, quien lo aguantó entre risas. En el caso de Yukari, le lanzó todo su escritorio al pervertido, mientras que Kurumu simplemente agarró la granada con la que Lambo jugaba a su lado. La explosión resultante cubrió de humo toda la sala y puso fin prematuramente a las actividades del club. Tsukune solo pudo sostenerse la cabeza y suspirar deprimido. A veces no podía creer la clase de amigos que tenía. Carita horizontal de cansancio. Al día siguiente, Tsukune se sintió mucho mejor. Aún se sentía cansado y sin energías para hacer casi nada, pero no tenía ganas de arrodillarse, lo cual era una ventaja. Se despertó a la hora de siempre y simplemente fue a hacer algunos ejercicios ligeros solo. Kurumu pronto decidió acompañarlo, pues no quería perderlo de vista. Se sintió conmovido por sus cuidados, aunque un poco nervioso por lo que pudiera hacerle por cuidarlo. Muy bien clase, cálmense, gritó el profesor de arte Ishigami Sensei a la clase, incitando a los estudiantes a ir a buscar sus asientos. Era una mujer de 30 y pocos años con figura masculina. Tenía el pelo castaño trenzado y un pañuelo blanco sobre él. Vestía un top de tubo, vaqueros ajustados, tacones y una gabardina larga con manchas de pintura. Era una gran entusiasta del arte y a muchos estudiantes les gustaba por su personalidad libre. Entre las chicas, era un modelo a seguir, alguien a quien querían imitar. A Tsukune le gustaba a ella y su clase, porque era la más normal de sus profesores, ya que era la más fácil de ignorar, ya sea por su comportamiento extraño o por su forma monstruosa que se desbordaba sobre su forma humana. También le gustaba el arte porque era una especie de refugio en esta escuela monstruosa. No era muy bueno, más bien promedio, pero en la clase de arte podía dibujar y fingir por un momento que estaba en una preparatoria completamente normal. Bien, ¿ya están todos sentados?, preguntó la maestra, y para su alegría, recibió un sí colectivo de sus alumnos. Entonces, en la clase de arte de hoy pintaremos un cuadro usando el tema de este mes, ¿qué es importante para ti? Son libres de pintar lo que quieran, como quieran. Piensen en lo que es importante para ustedes en el arte, en su vida cotidiana y, sobre todo, en lo más profundo de sus corazones. Se veía muy entusiasmada, motivando aún más a sus alumnos. No se preocupen si no pueden terminar hoy, lo haremos la semana que viene también. Espero con ansias todos sus cuadros. Tsukune miró fijamente el lienzo vacío ante él, enmudeciendo al resto de la clase a su alrededor. ¿Qué era importante para él? Al principio, desvió la mirada hacia Moka, quien estaba concentrada en su pintura. Ella era importante para él, sí, pero intentó pensar en otras cosas que también lo serían. Sus amigos, eso era obvio, su familia. Entonces, como si lo hubiera convocado desde lo más profundo de su mente, un gran fuego apareció en su mente. El fuego de la voluntad moribunda. No era realmente el espeluznante fuego mágico lo que le importaba, sino lo que representaba. Era la resolución que lo impulsaba, la esperanza de poder estar a la altura de sus amigos. Era la representación de lo que había logrado desde que llegó a esta academia, donde se hizo amigo de un humano que a veces podía ser más extraño que cualquier monstruo, un vampiro chupasangre, una súcubo empeñada en seducirlo, un senpai hombre lobo pervertido y una bruja preadolescente con afición por las bromas. Aquí se le dio la oportunidad de ser alguien más que ordinario, y tal vez solo comenzó de verdad cuando Tsuna disparó su primera bala de voluntad agonizante. Buen trabajo, Tsukune-kun. Sigue así, tengo muchas ganas de ver la obra completa. El elogio de Ishigami Sensei lo sacó del trance en el que se encontraba. Al observar su obra, se sorprendió de lo que vio, ya que ni siquiera se había dado cuenta de que había empezado a pintar. La pintura a medio terminar mostraba un gran fuego, de un tono entre el naranja brillante de su último testamento y el naranja más oscuro del fuego de Tsuna.
Dentro del fuego, había una sombra oscura con forma humana, muy parecida a él. Alrededor del fuego había 3 sombras más, la mayoría a medio terminar. 2 eran claramente mujeres, una de ellas con las alas y la cola fácilmente reconocibles de Kurumu. La última era un hombre lobo. Sukune lo observó atónito, fascinado por su obra. No sabía que era capaz de crear algo así. Lo que le pareció curioso fueron las pocas líneas inacabadas alrededor de las sombras, como si estuvieran rodeadas de fuego. Salió de su inspección cuando la ventana más cercana a él se abrió y una linda chica asomó la cabeza. Tenía la piel muy pálida, pero por lo demás parecía perfectamente saludable y tenía un largo cabello castaño claro, con 2 trenzas que enmarcaban su rostro. Oye, sensei, me salté la clase de gimnasia para divertirme contigo, explicó alegremente mientras intentaba encoger el resto de su cuerpo. Sabes que debería regañarte por eso, ¿verdad?, preguntó la profesora de arte con una sonrisa triste mientras iba a ayudarla. Vamos, siéntate, dijo riendo mientras la guiaba a un asiento libre. Sensei sí que es popular, pensó Tsukune, algo divertido, mientras Ishigami se acercaba a Moka, quien le hizo algunas preguntas. ¿Será porque tiene tanta confianza? Después de eso, intentó concentrarse de nuevo en su pintura, pero cualquier inspiración que surgiera, parecía agotarla. Al final, ni siquiera añadió una línea, para no equivocarse. Al final de la clase, simplemente la dejó a un lado del aula, con las demás pinturas, y se fue, siguiendo a Moka. Era el comienzo de la hora del almuerzo y se dirigían a reservar su mesa habitual. Moka-san. Se detuvo de repente, mirando con determinación a la chica de cabello rosa. Se armó de valor, la decisión estaba tomada. Iba a invitarla a pasar su cumpleaños, pasado mañana la invitaría a salir. Por suerte, el pasillo donde se detuvieron estaba vacío, por fin era su oportunidad. Tengo una pregunta muy importante que hacerte, dijo, intentando sonar seguro, pero fracasó estrepitosamente. ¿Qué pasa? Tsukune-kun se giró hacia él con una sonrisa radiante. Estaba así de feliz desde su clase de arte, donde habló con Ishigami-sensei sobre algo. Tsukune abrió la boca, pero antes de que pudiera pronunciar palabra, un cuerpo chocó contra su espalda, casi tirándolo de bruces al suelo. Unos brazos le rodearon el cuello, algo muy suave se le clavó en la espalda y, sin pensarlo 2 veces, apoyó los brazos en las piernas de su agresor, sujetándolas. Tsukune-kun. Te extrañé. ¿Qué tal tu día?, preguntó Kurumu alegremente desde atrás. Un instante después, vio a Moka junto a ellos. Frunció el ceño un instante antes de sonreírle. Hola, Moka. Hola, Kurumu-chan, respondió alegremente el vampiro. Por alguna razón, aunque podía volar con facilidad, Kurumu se convirtió en una rutina llevar a Tsukune a cuestas. Muchas veces, mientras caminaban a la escuela, le pedía que la cargara. Aunque al principio quería que la llevara como novia, Tsukune se puso colorada después de eso, y a veces simplemente saltaba sobre él, esperando que la atrapara cuando no estaba lo suficientemente atento. Se convirtió en parte de su rutina, tanto que él ya no se quejaba, simplemente la sujetaba cuando lo hacía. Siempre tienes que hacer esto, se quejó, aunque carecía de verdadero sentimiento. No me digas que no lo estás disfrutando. Para enfatizar su punto, la súcubo lo aferró con más fuerza, acercándolo aún más. Con la cara roja como un tomate, sabiamente no respondió. De repente, Moka comenzó a reírse para sí misma, para gran confusión de todos. Se ven mucho más de cerca que antes, dijo ante sus miradas interrogativas antes de volverse hacia Tsukune. ¿Qué querías preguntar? Oh, así de repente, todo el coraje que había reunido se esfumó como un globo que se desinfla. Con Kurumu cerca y la oportunidad perfecta perdida, dudaba que pudiera siquiera articular una sílaba. No importa. Vamos a almorzar, dijo al final, señalando la dirección del comedor. Adelante, Tsukune-kun. Kurumu señaló hacia adelante, esperando que la cargara como si fuera su caballo. Antes de que pudiera quejarse, ella acercó la boca a su oído y le susurró, con suerte, quizá te alimente. Él negaría por siempre que sus pasos se aceleraron y estaría eternamente agradecido de que Tsuna no estuviera allí para burlarse de él. Después de comer, intentó varias veces quedar a solas con Moka para invitarla a salir, pero siempre lo frustraba.
Algunas podrían atribuirse a una simple coincidencia, pero otras estaba bastante seguro de que simplemente habían sido saboteadas. Intentó hablar con ella después de comer, de camino a clase, pero por desgracia, Nekonome-sensei lo llamó para que la ayudara. Después, Yukari secuestró a Moka, que quería pasar tiempo con su hermana mayor. Una vez logró hablar con Moka fuera de la escuela, pero antes de que pudiera formular la pregunta correctamente, por alguna razón, una de las granadas del Lambo cayó justo delante de él y explotó. Más tarde oyó a Lambo reír desde algún lugar y creyó oír también a Yukari. Su última oportunidad fue justo después de clases, antes de que se separaran, pero Jin apareció de la nada, coqueteó con Moka sin éxito y, tras ser rechazado, lo arrastró al club por el cuello. Luego pasaron la tarde intentando averiguar algo sobre las chicas desaparecidas, pero no encontraron mucho más. A primera vista, no había nada que las relacionara, salvo que todas eran bonitas. Estaban en clases diferentes, tenían aficiones diferentes, nada que pudiera dar una pista. Aún así, Jin estaba convencida de que había alguna pista. Al final, cayó en la cama, completamente exhausto y sin éxito alguno en invitar a Moka a salir. Se quedó dormido en cuanto su cabeza tocó la almohada. Carita horizontal de cansancio. Sukune consideró acurrucarse y fingir que el sol no salía al despertar. La cabeza le dolía como nunca y todo el cuerpo le dolía. Como si hubiera pasado la noche sobrecargando cada músculo. Además, estaba tan cansado que no había pegado ojo. Una rápida mirada al reloj confirmó que solo se despertó una hora más tarde de lo acostumbrado. No había entrenamiento entonces. Con un gruñido, se levantó de la cama e intentó prepararse para el día. No fue fácil, sentía como si la muerte lo abrigara y probablemente también lo parecía. Se sentía más como un anciano, en lugar de alguien que pronto cumpliría 17 años. Qué buena manera de empezar el día, murmuró para sí mismo, un poco infeliz, mientras iba a refrescarse. Tenía la sensación de que algo no cuadraba, pero no fue hasta que fue a ponerse el uniforme escolar que se dio cuenta de lo que le pasaba. Cuando estaba a punto de agarrar su camisa, notó algo negro en su antebrazo izquierdo. Miró más de cerca y se sorprendió al encontrar una especie de tatuaje. Era una pequeña calavera blanca y negra con un globo de diálogo saliendo de ella. Lo más impactante fue lo que decía el globo, nunca antes había sacado más de 80 en un examen. Se sintió bastante avergonzado al leer esto porque, por desgracia, era cierto. Aunque, para ser justos, nunca había tenido una puntuación inferior a 50, pero no era un hecho que muchos supieran. No tenía ni idea de quién podría haberlo hecho, bueno, sí lo tenía, pero que él supiera, Tsuna aún no había vuelto a la escuela, y además, habría hecho algo mucho peor que escribirse en el brazo. Más molesto que nada, intentó quitárselo. Pero por mucho que se frotara el brazo, aunque la piel alrededor se enrojeciera, el tatuaje no parecía desaparecer. Peor aún, encontró otro en su brazo derecho, justo debajo de la muñeca, cuando estaba seguro de que no había nada allí hacía unos minutos. Decía, pensé en faltar a la escuela antes, pero esta escuela da tanto miedo que incluso me da miedo hacer eso, para su propia vergüenza. No tenía ni idea de cómo alguien podía saber eso de él ni de cómo había aparecido el tatuaje en su piel. Estaba empezando a preocuparse seriamente por lo que estuviera pasando y, sinceramente, no tenía ni idea de qué hacer. Al final, tras 10 minutos más de lavarse los tatuajes, ambos seguían intactos, así que simplemente se rindió, porque era hora de ir a la escuela. Se puso el uniforme, con cuidado de no mostrar ningún tatuaje, y fue a reunirse con Kurumu y Moka. Durante todo el día, permaneció cansado y con menos ganas de hablar. Aunque intentó invitar a Moka a salir, al igual que ayer, todos sus esfuerzos resultaron en nada. Peor aún, cuando se disculpó antes de almorzar y fue al baño a revisarse esos tatuajes espeluznantes, se sorprendió al descubrir que, en lugar de 2, ahora tenía 5. Uno estaba en el pecho, justo debajo del corazón, otro en el hombro derecho y el último en el tobillo izquierdo. Para su horror, todas iban acompañadas de varias declaraciones vergonzosas. Uno mencionó que, hasta los 14 años, creía que su primo, 2 años mayor que él, era un niño. Otro dijo que la Asociación de Gente Común de Tokio le había negado la membresía, alegando que era demasiado común para ser incluido, mientras que el último proclamó que escondió su colección de doujinshi debajo de la cama y tuvo que reubicarla 2 veces porque su madre la encontró en ambas ocasiones. Estaba muy asustado por todo el asunto, pero no sabía a quién recurrir.
Quizás fuera una enfermedad monstruosa, pero era humano y estaba seguro de que si, por ejemplo, iba a la enfermera a revisarlo, su secreto se revelaría de inmediato. Quizás tuviera algo que ver con la bala de última voluntad que Tsuna le disparaba, pero en ese caso, su única fuente de información no estaba en la escuela. Lambo era, como mucho, poco fiable, ¿y cómo iba a ir a Moca con esto, cuando estas calaveras delataban sus vergonzosos secretos? Al final, su única esperanza era que Tsuna regresara pronto antes de que la situación empeorara. Por suerte, según Moka, Tsuna volvería en cualquier momento, pues dijo que solo estaría fuera unos días y ya habían pasado 2 desde entonces. Carita horizontal de cansancio. Al terminar las clases, Tsukune sintió que estaba al límite de sus fuerzas. Los tatuajes lo preocupaban, pero no podía hacer nada al respecto, y por suerte nadie los vio. Aún así, no pudo invitar a Moka a salir. Armándose de valor, en lugar de ir al club de periodismo, fue directo al edificio de arte, decidido a hablar con el vampiro, pasara lo que pasara. Tragó saliva con miedo al ver un relámpago en el cielo, dándole al edificio frente a él un fondo siniestro. Al igual que el resto de la escuela, el edificio de arte también parecía más una casa embrujada que un edificio propiamente dicho, y se preguntó por un momento si los monstruos creían que los edificios se veían así en el mundo humano, o si simplemente era su propio toque de estilo. Estaba nervioso mientras caminaba por los pasillos, demasiado silenciosos para ser cómodos, hasta llegar al aula. Llamó una vez para anunciar su presencia antes de abrir la puerta corrediza y entrar. Disculpe, ¿puedo hablar con Akashi Yamoka-san?, preguntó en voz un poco alta, pero no recibió respuesta. Al mirar a su alrededor, encontró el aula vacía. Llegué demasiado temprano, se preguntó mientras se sentaba en la silla más cercana, pensando que prefería esperar a que Moka llegara antes que rendirse. Se removió inquieto en su asiento, casi podía sentir los tatuajes de calaveras en su cuerpo reclamando su atención. Sentía una necesidad casi insoportable de frotárselos, pero no estaba seguro de si realmente le picaban o si era su mente jugándole una mala pasada. Sin embargo, empezó a juguetear con los puños de su uniforme para distraerse, hasta que, para su horror, notó una nueva calavera en el dorso de su mano izquierda. La acercó a sus ojos, con morbosa curiosidad por lo que estaba escrito junto a la calavera. Envidio a Tsuna porque Moka siempre le chupa la sangre, leyó en voz alta, antes de sonrojarse al instante y meterse la mano en el bolsillo para ocultar el tatuaje. Miró a su alrededor, queriendo confirmar que nadie lo había oído. Por suerte, no había nadie a la vista. De repente, levantó la vista al oír sollozos. Miró a su alrededor, confundido. El sonido parecía provenir de algún lugar del aula. Se levantó y empezó a caminar hacia el otro extremo del aula, hacia un armario más grande de donde parecían provenir los sonidos. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Estás bien?, preguntó mientras se acercaba con cautela, mientras el sonido de los sollozos aumentaba. Se alarmó aún más al ver una tela asomando por debajo del armario, una tela que le recordaba alarmantemente al uniforme escolar. Preocupado por si alguien salía herido o algo peor, Tsukune casi salió corriendo por la puerta, solo para quedarse boquiabierto. Ante él se alzaba la estatua de una joven con un peinado muy familiar. Estaba desnuda, con los brazos intentando proteger su pudor. Pero lo más impactante fueron las lágrimas que caían de los ojos de la estatua y los sollozos que emanaban de ella. ¿Qué demonios?, se alejó de inmediato de la estatua, con el miedo formándose en la boca del estómago. ¿Qué clase de estatua es esa? ¿Quién mete algo así en un armario?, se preguntó. Es más, la estatua le resultaba cada vez más familiar, como si viera a la chica, obviamente era modelado a partir de... ¿Qué estás haciendo con mi arte?, una voz enojada y siseante vino detrás de él, haciendo que Tsukune se estremeciera por instinto. Al darse la vuelta, se encontró con el rostro furioso de la profesora de arte, Ishigami. Lo fulminó con la mirada, su cabello parecía moverse como si tuviera vida propia y, por una vez, la profesora, siempre amable y sonriente, le recordó que, en efecto, era un monstruo. Ishigami-sensei intentó mantener la calma, aunque sentía que el sudor le corría por la frente. Siento haber entrado aquí, es que, parecía que le faltaban las palabras mientras intentaba alejarse de ella y de la espeluznante estatua. La profesora de arte parpadeó de inmediato, como si lo hubiera reconocido de repente.
Su semblante se tranquilizó al instante, adquiriendo una expresión de paz, aunque hacía un momento parecía dispuesta a asesinarlo. «Oh, ¿no eres Tsukune-kun, de tercer grado?», preguntó con una sonrisa, seguida de una risa despreocupada que, en lugar de tranquilizarlo, lo inquietó aún más. «¿Así que viniste a recoger a Moka-san, Tsukune-kun? Lo siento, está un poco ocupada siendo una hermosa modelo y no puede pasar tiempo contigo ahora mismo». «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó confundido. Antes de que el profesor pudiera responder, la puerta del aula se abrió y Moka entró. «Disculpe la tardanza, sensei», empezó a decir, pero se detuvo y miró a Tsukune sorprendida. «Tsukune, ¿qué haces aquí?», preguntó con cierta sospecha. «Bueno, verás. Por supuesto, gracias al profesor de arte bipolar y a la estatua espeluznante, las palabras cuidadosamente reunidas de Tsukune se desvanecieron en el viento, dejándolo tartamudeando tontamente. «Solo quería hacerte una pregunta». Antes de que pudiera decir nada más, Moka lo interrumpió y empezó a empujarlo fuera de la habitación, ruborizada como un tomate. Mientras tanto, Ishigami observaba divertido su pequeño drama. «No. Me avergonzaré, así que no puedes estar aquí. Vete», dijo, confundiendo al adolescente humano. ¿Avergonzado? ¿Será que eres modelo de desnudos? Por supuesto, su boca tuvo que moverse más rápido que su cerebro, y antes de que pudiera detenerlo, salió esta pregunta nada inocente. «Lo que yo haga no es asunto tuyo», gritó, demasiado avergonzada para intentar pensar en lo que decía. «De todos modos, simplemente vete». Las palabras lo golpearon como un ladrillo. No era algo que desconociera. Sabía que, a pesar de todo lo sucedido, ella era mucho más cercana a Tsuna que él. Aún así, escuchar que le importaba tan poco lo destrozó. Solo quería pasar su cumpleaños con ella, con sus amigos. ¿Era demasiado pedir? «Ahora lo entiendo, no tienes que gritar», le dijo en voz baja. Moka se detuvo, sorprendida por su tono. Era un tono probado y derrotado. «Así que después de todo este tiempo, no te importé en absoluto». «Siempre era Tsuna, Tsuna y Tsuna», dijo, con la ira impregnada en su voz. Una parte de él sabía que no debía culpar a Tsuna, quien lo entrenó y ayudó tanto, pero era un adolescente, se suponía que debía ser ilógico. No esperó a escuchar su reacción, se dio la vuelta y salió corriendo. Mantuvo los ojos cerrados, intentando contener las lágrimas. De pequeño, lloraba por cualquier cosa. Cuando nadie jugaba con él, cuando se burlaban de él o incluso cuando veía un insecto muerto. Su primo lo ayudó a superar esa etapa y no quería romperla llorando ahora. Antes de poder procesar bien lo sucedido, se detuvo justo delante de la puerta del club de prensa. Estaba sin aliento, más de lo que debería si lo pensaba un minuto, y tuvo que apoyarse en la pared. Sentía todo el cuerpo pesado y sentía que iba a desmayarse en cualquier momento. Estaba seguro de que algo le pasaba, pero ya no tenía a nadie a quien recurrir. «Supongo que el único camino a seguir es hacia adelante», murmuró para sí mismo mientras trataba de calmar su corazón palpitante y fue a entrar al salón del club. «Aquí está», gritó Kurumu, sorprendida, al entrar. Jin estaba sentado en su sitio habitual, con aspecto aburrido, junto a Yukari, ambas alrededor de un extraño orbe que estaba sobre el escritorio de Yukari. Lambo dormía en su escritorio habitual. «Hola, Tsukune-kun», lo saludó con la mano. «Llegas tarde», murmuró Jin, antes de lanzarle un papel. «Ayer desapareció una octava chica, así que es aún más importante que las encontremos», le informó al adolescente oprimido. «Ah, cierto», respondió con desgana. Después de lo ocurrido hoy, no le apetecía investigar misterios. Su perspectiva cambió drásticamente al ver su foto. «Esta chica», gritó de repente, y los demás lo miraron sorprendidos. Estaba bastante seguro de que era la chica que se coló en la clase de arte ayer. Y la estatua que vio hoy. Pero eso significaría. «¿Qué te pasa de repente?», preguntó Jin con aburrimiento, aunque también tenso, como preparándose para noticias no tan buenas. «Vi a esa chica ayer en la clase de arte», les dijo a los demás, captando su atención al instante. «Y hoy encontré una estatua llorando idéntica a ella en el edificio de arte». Pero eso significaría, abrió mucho los ojos al comprenderlo.
Moka-san, exclamó sin esperar a los demás y corrió de vuelta al edificio de arte, sin que sus amigos respondieran a sus llantos. La cabeza le dolía mucho más que antes y casi le dolía respirar, pero no dejó que eso lo detuviera. A pesar de lo que hubiera pasado entre ellos hacía unos minutos, Moka seguía siendo un buen amigo suyo. Preferiría morir antes que dejar que alguno de sus amigos sufriera daño. Puede que estuviera débil, puede que no pudiera hacer nada, pero aún así quería estar junto a sus amigos, crear tantos recuerdos juntos. Tsukune no se dio cuenta, pero mientras corría, estaba logrando algo muy raro y difícil de lograr. Sin la ayuda de una bala de última voluntad, se deslizaba lentamente hacia el estado de última voluntad. Tampoco notó el aumento de velocidad cuando finalmente el fuego de última voluntad apareció en su frente y avanzó a toda velocidad, despojándose de casi toda su ropa. Algunos estudiantes que estaban en su camino saltaron sorprendidos, gritos de idiota, en talla imbécil fueron lanzados tras él, pero Tsukune, que entró por completo en el estado de última voluntad, los ignoró fácilmente. Salven a Moka como si fuera a morir, rugió cuando el edificio de arte finalmente apareció a la vista. En lugar de entrar al edificio como una persona normal, decidió correr y atravesar las ventanas. Desafortunadamente, falló su objetivo y terminó en una habitación vacía. Gruñendo para sí mismo, cruzó la puerta y comenzó a buscar la habitación de los vampiros hasta que oyó un grito ahogado y salió corriendo en esa dirección. Sin molestarse en abrir la puerta, simplemente bajó la cabeza y la atravesó como un toro. Se encontró en una habitación enorme, llena de chicas llorando en diferentes posturas. Ishigami-sensei también estaba allí, sin su pañuelo, sus trenzas parecían serpientes. Tenía una expresión siniestra mientras él lo miraba molesto. Moka también estaba allí, atada por las serpientes del maestro, y si hubiera tenido la capacidad de pensar adecuada, habría notado que su mano izquierda se convertía lentamente en piedra gris. No era consciente de ello, pero Tsukune ofrecía una imagen muy peculiar. Vestía calzoncillos verde lima, con el cuerpo lleno de extraños tatuajes de calaveras y globos de diálogo. Tenía los ojos muy abiertos y completamente blancos, como era habitual en el estado de última voluntad, y el fuego en su cabeza era mucho menor de lo habitual. Además, gruñía de una forma similar a la de un perro rabioso, por lo que no era de extrañar que Ishigami lo observara con recelo. Tsukune-kun. Sal de aquí, corre. Te convertirán en piedra. Suplicó Moka mientras intentaba liberarse de sus ataduras, pero le apretaban demasiado y cada vez le costaba más mover el cuerpo. Desafortunadamente, no había forma de razonar con Tsukune aferrado a su última voluntad. Con un rugido potente, corrió hacia adelante y agarró algunas de las serpientes que ataban a la chica de cabello rosa, desgarrándolas con facilidad gracias a su fuerza mejorada. Pero Ishigami aún la sujetaba por las piernas, mientras que todo su brazo izquierdo se convirtió en piedra. ¡Ah! Tsukune, mostrando un mínimo instinto de supervivencia, saltó hacia atrás para evitarlos, pero pronto uno de ellos se enredó en su brazo, mordiéndolo en el proceso. Gritó de dolor, la descarga fue lo suficientemente fuerte como para sofocar su última voluntad. Y a diferencia de Moka, quien poseía un poder inmenso que ralentizaba el proceso, con él, fue mucho más rápido. En unos instantes, todo su cuerpo estaba demasiado pesado para moverse correctamente. Momoka-san, dijo, extendiendo la mano hacia ella, intentando alcanzar su rosario, con la esperanza de poder liberar por una vez a su otro yo, en lugar de Atsuna. No importa lo insignificante que sea para ti, eres mi amiga. No te abandonaré. Luchó, usando todas sus fuerzas, pero no fue suficiente. Al poco rato, su mano cayó al suelo, incapaz de moverse. ¿Cómo es? Tus extremidades se están convirtiendo en piedra, prisioneras de tu cuerpo para siempre, se regodeó Ishigami, ya que ninguno de los dos adolescentes podía hacer nada. De repente, una explosión vino de la puerta y una nube de humo inundó la habitación. ¿Qué es esto? Ah. Tsukune-kun. Moka. Kurumu se arrodilló junto a su destinado, observándolo con cuidado, con sus uñas alargadas. Moka-ne. Tsukune-san. ¿Estás bien? Gritó Yukari, quien también corrió a su lado con expresión preocupada. Chicas, dijo Moka mientras Yukari la ayudaba a levantarse. Ahora sus piernas también empezaban a endurecerse, lo que le dificultaba mantenerse en pie. Por favor, salgan de aquí, es demasiado peligroso, les advirtió,
más preocupada por sus amigas que por sí misma. Tsukune gruñó algo ininteligible, incapaz de mover más que sus ojos, pero sonó como si estuviera de acuerdo. ¿Cómo te atreves?, rugió Ishigami cuando el humo comenzó a disiparse y vio a los otros dos miembros del club de periodismo. Intentó lanzarle sus serpientes, pero de repente se encendió una descarga eléctrica, lo que la obligó a retroceder con cautela. Al disiparse el humo, vieron a Lambo de pie, protector, frente a ellos. La electricidad resonaba a su alrededor, concentrándose en los pequeños cuernos de su cabeza. ¿Es esa la forma monstruosa de Lambo?, preguntó Kurumu, sintiéndose extrañamente un poco intimidado por el joven, la mayoría del tiempo perezoso. Tanto Moka como Tsukune sabían que eso no era cierto. Aunque ni Lambo ni Tsuna lo dijeron explícitamente, Lambo era tan humano como Tsuna, y además, solo tenía 7 años, era natural que se preocuparan. Lambo-kun. Huye, por favor. Es muy peligrosa, gritó Moka, intentando acercarse a él. Tsukune también intentó levantarse, pero no pudo, la mayor parte de su cuerpo se convirtió en piedra. Estaré bien, no soy un inútil. Las palabras de Lambo les llegaron en voz baja por encima del crepitar de la electricidad. El chico con cuernos giró la cabeza hacia ellos con expresión seria. Sus ojos, normalmente tan abiertos, tan alegres, eran duros y decididos, recordándoles los ojos de Tsuna en ese momento. Se giró hacia Ishigami, quien lo observaba con recelo, con sus serpientes retorciéndose a su alrededor. Su porte era completamente distinto. No se encorvaba, parecía más alto, inmóvil. Bajó la cabeza, con un aspecto sorprendentemente parecido al de un toro a punto de embestir. Desde entonces, lo único que he querido es estar con Tsunani y los demás como su igual, les dijo en voz baja, aunque nadie tenía ni idea de a qué se refería. Me gustan mucho los dulces y no me gusta hacer lo que me dicen, pero cuando las cosas se ponen serias, protegeré a mis camaradas con mi vida. Seré el pararrayos, recibiendo el daño de los demás, les declaró. Dicho esto, atacó, mientras los demás le gritaban que se detuviera. Ishigami permaneció segura donde estaba, sonriéndole con sorna al joven. No creas que ese pequeño espectáculo de luces te salvará, pequeño muchacho, se burló antes de enviar a sus serpientes, ya sin cautela. Lambo, en respuesta, apretó los dientes al ver a las serpientes acercándose a él. Sorprendió a todos, las esquivó hábilmente, sin dejar de correr hacia el profesor de arte, mientras ganaba velocidad. No me menosprecies, gritó mientras se acercaba a ella. Soy Lambo de la familia Bovino, un asesino a sueldo entrenado, pero más importante aún, soy el guardián del rayo de Tsunani. Al ver el peligro, Ishigami intentó esquivarlo, pero se sorprendió cuando una de sus estatuas, que había caído de lado en la conmoción, de alguna manera movió su mano y la agarró del tobillo. ¿Cómo es posible?, gritó, intentando liberar su pierna de las manos de piedra. Pero era demasiado tarde, Lambo la alcanzó. Cornata eléctrica, rugió Lambo mientras se lanzaba hacia adelante, alcanzando fácilmente a su objetivo inmóvil. Ishigami gritó de dolor al recibir más de 1000 voltios de electricidad. Tsukune, que estaba perdiendo el conocimiento lentamente, finalmente quedó inconsciente justo después de ver caer al profesor de arte. Carita horizontal de cansancio. ¡Ah! Gritó Tsukune, incorporándose, respirando frenéticamente. Su cuerpo aún se sentía como una piedra y se sentía tan débil que dudaba siquiera de poder mantenerse en pie. Recordó haber encontrado a Moka con Ishigami, haber intentado liberarla y haber sido capturado, pero después de eso, todo se volvió borroso. Tuvo que parpadear varias veces para calmar su corazón palpitante y darse cuenta de que ya no estaba en el edificio de arte. La pared blanca y las otras camas a su alrededor le indicaban que estaba en la enfermería de la escuela, donde había estado varias veces antes, sobre todo por culpa de Tsuna. ¿Qué pasó?, se preguntó a sí mismo mientras veía una silla vacía a su lado y un objeto cubierto al lado. Antes de que pudiera decidir nada, la puerta se abrió y Moka-san entró. Vestía su uniforme escolar y parecía estar en perfecto estado de salud, sin rastro alguno del hechizo de piedra de Ishigami. Al verlo despierto, le dedicó una sonrisa radiante antes de correr a su lado y abrazarlo. «Tsukune-kun. ¡Qué alivio que finalmente te hayas recuperado!», exclamó ella mientras lo soltaba y se sentaba en su silla. «¿Moka-san? ¿Qué pasó?»,
¿No me convertí en piedra?, preguntó, sintiéndose un poco desorientado. Cuando Izigami-sensei fue derrotada, su hechizo se rompió y todo volvió a la normalidad, le explicó. Estabas en peores condiciones que todos y no te despertaste en varias horas. Es casi medianoche, dijo. A Tsukune le tomó un momento darse cuenta de que significaba que casi era su cumpleaños. A pesar de todo lo que había pasado ese día con Izigami, solo podía pensar en que al final no pudo invitar a Moka a pasar su cumpleaños con él. Entristecido por este simple hecho, bajó la mirada hacia su regazo y palideció de vergüenza. Se dio cuenta poco después de lo debido, pero aún llevaba sus calzoncillos, y con las mantas a la cintura, su pecho y brazos estaban al descubierto ante Moka. Lo peor era que los pocos tatuajes de calaveras que lo cubrían parecían haberse multiplicado hasta el punto de que estaba prácticamente cubierto por calaveras y varios bocadillos de diálogo vergonzosos debajo del cuello. Su cabeza se giró rápidamente hacia Moka, quien observaba los tatuajes con inquietud, antes de agarrar las mantas e intentar ocultar su cuerpo, menos la cabeza, bajo ellas. Esos tatuajes. Empezó a decir Moka, con la preocupación evidente en su rostro. Su tez pálida cambió rápidamente a roja como un tomate mientras intentaba explicarse sin éxito. Puedo explicarlo, Moka-san. Es decir, no puedo. Aparecieron de la nada y no sé cómo deshacerme de ellos. Continuó tartamudeando excusas, no queriendo que Moka lo considerara un matón. En su mente, vio a Moka asqueado y huyendo, llamándolo forajido antes de que lo arrestaran y lo encarcelaran. No pasa nada. La suave voz de Moka interrumpió su imaginación desbordante. Tenía una leve sonrisa en el rostro mientras intentaba tranquilizarlo. Lambo-kun me dijo que es una enfermedad relacionada con el testamento. Al parecer, Tsunakun dejó la escuela para buscar la cura porque sospechaba que te habías contagiado. Ya veo. Fue todo lo que dijo mientras miraba su regazo pensativo. Le conmovió que Tsuna buscara una cura, pero una vez más estaba enojado con el otro adolescente por mantenerlo al margen todo el tiempo. ¿No podría haberle dicho de antemano para que no entrara en pánico? Tsuna era un hombre de contradicciones la mayor parte del tiempo. Casi lo olvido. Moka volvió a captar su atención al recoger el objeto cubierto que tenía a su lado. Al retirarlo, se encontró con un cuadro que Moka le puso en las manos. Aquí está. Feliz cumpleaños, Tsukune-kun, dijo con una sonrisa radiante. Observó con curiosidad la pintura que tenía delante. Lo mostraba con su uniforme escolar, de pie frente a una ventana, con Moka y Tsuna a su lado, todos sonriendo. Puede que no fuera la pintura más hermosa ni realista del mundo, pero el sentimiento que transmitía significaba mucho para Tsukune. Sintió lágrimas, lágrimas de felicidad acumulándose en sus ojos y movió su mano rápidamente para limpiarlas. Trabajé duro para dibujarnos a los tres para el tema, que es importante para ti, explicó tímidamente, un poco avergonzada por la calidad del dibujo. No es el mejor, pero espero que te guste. Él simplemente asintió en respuesta, demasiado ahogado por las emociones que surgieron en su interior. Perdón por ocultártelo. Sé que te preocupé, pero quería aprender a pintar bien con Izigami-sensei. A cambio, me convertí en su modelo, y me dio mucha vergüenza, le dijo, apartando la mirada. Quería darte esto para demostrarte lo mucho que significó conocerte. Tsukune comprendió que esta era su oportunidad. Quería confesarse con Moka en su cumpleaños, cuando estaban solos, y dudaba que alguna vez tuviera una mejor oportunidad. Vivir o morir, como dicen. Respiró hondo, armándose de valor. Muriera o no, se confesará con Moka aquí y ahora. La miró directamente a los ojos, intentando transmitir sus sentimientos no solo con palabras, sino también con la mirada. Moka-san, yo también, tú eres. Le costó articular las primeras palabras, pero en cuanto empezó, las palabras brotaron sin parar. Tú también significas mucho para mí. Como recién llegado a esta academia, me sentía perdido e inseguro, pero todo cambió al conocerte. Te convertiste en mi amigo sin reservas y me aceptaste tal como soy. Siendo sincero, una de las razones por las que me quedé en esta escuela fue para poder seguir estando contigo. Eres hermosa y amable, aceptas a las personas como son, no como son, y tengo mucha suerte de haberte conocido. La verdad es que me gustas mucho, Moka-san, declaró Tsukune, con el rostro enrojecido mientras se inclinaba inconscientemente hacia Moka.
Moka pareció un poco desconcertada por sus palabras, antes de esbozar una sonrisa radiante. Se veía tan radiante que le costó un poco mirarla directamente. Me alegra que te sientas así, dijo en voz baja, lo que hizo que él volviera la cabeza hacia ella, sintiendo la esperanza crecer en su pecho. Para mí, mis amigos son mi mayor tesoro. Me he sentido sola tanto tiempo que la idea de estar rodeada de amigos no era más que una ilusión. Pero entonces te conocí. Me gustan todos mis amigos, Kurumu-chan, Yukari-chan, Lambo-kun y Jin-senpai. Pero más que eso, quienes más significan para mí son tú y Tsuna-kun, quienes fueron los primeros en aceptarme, a mí, la temible vampiresa, como su amiga. Contigo, pude experimentar esa maravillosa y cálida sensación, lo que significó que ya no estaba sola. Incluso Ura-chan los aprecia, aunque no lo admita, dijo con una leve sonrisa, mientras su rosario parecía irradiar indignación. Por eso siempre atesoraré su amistad. Tan pronto como sintió que sus esperanzas se disipaban, se desplomaron al abismo. Tsukune bajó la mirada al sentir el peso de esas palabras. Para ella, él era solo un amigo y estaba claro que eso era todo lo que seguiría siendo. Aún así, aunque se sintiera descorazonado por el rechazo inconsciente, sabía que debía agradecerle al menos su amistad, pues la valoraba muchísimo. Salió de sus pensamientos cuando las puertas se abrieron silenciosamente y oyeron una voz que no habían oído en varios días. Pareces estar en tu lecho de muerte. Anímate, es tu cumpleaños, dijo Tsuna riéndose disimuladamente al detenerse frente a la cama de Tsukune. Tsuna-san, Tsuna-kun, gritaron los dos sorprendidos, mirando con curiosidad al adolescente de cabello castaño. En lugar del uniforme escolar, Tsuna llevaba un elegante traje negro con corbata naranja. A primera vista, el traje parecía muy caro. Tsukune dudaba que su familia ganara lo suficiente en un año entero como para permitirse algo así. Tsuna pertenecía a alguna familia adinerada, pensó, sintiéndose aún más insignificante al lado del otro humano por un instante. A pesar del traje, Tsuna seguía pálido, con ojeras preocupantemente más oscuras y hombros encorvados y cansados. Pero era un actor lo suficientemente bueno como para que solo quienes lo conocían bien lo notaran, pues otros eran fácilmente engañados por sus payasadas. Escuché que te metiste en problemas sin mí, comentó mientras miraba a Tsukune, que seguía escondido tras las sábanas. ¿Cómo es que siempre terminas en estos líos? Preguntó con genuina curiosidad. Bueno, verás. Tsukune intentó excusarse, así que estaba tan distraído que no pudo reaccionar antes de que Tsuna lo agarrase y se lo apartara. Con la misma rapidez, extendió la otra mano y Tsukune sintió algo afilado en el hombro izquierdo. ¿Qué haces?, preguntó, agarrándolo del hombro después de que Tsuna se apartara. Cuando levantó la vista se encontró con el rostro aliviado del otro adolescente mientras sostenía una jeringa vacía en su mano. Parece que llegué justo a tiempo. Felicidades, Tsukune, no te estás muriendo. Disimuló su expresión con un tono seco. Estaba a punto de preguntarle de qué estaba hablando cuando Moka habló inesperadamente. Tsukune-kun, mira. Dijo con asombro mientras señalaba su cuerpo. Al bajar la vista, vio cómo los diversos tatuajes de calaveras de su cuerpo se desvanecían uno a uno. También notó que se sentía mejor desde que despertó, se sentía como un hombre vivo por primera vez en los últimos días. Esa es la enfermedad de las calaveras o la enfermedad de la vergüenza mortal, explicó Tsuna. Es una enfermedad que ataca a gente como tú y como yo, y es mortal, no tiene cura, sonrió con sorna al ver sus expresiones de alarma. Por eso tuve que pedir algunos favores para tener algo que pueda combatirla, así que de nada. Sintiendo frío de repente, Tsukune se aferró a las mantas contra el pecho al comprenderlo. ¿Se estaba muriendo? ¿Habría muerto sin saber la razón, sin poder despedirse? ¿Qué? Preguntó con la voz entrecortada. Tsuna parpadeó sorprendido como si su reacción fuera difícil de entender. ¿No te dejé una nota explicándolo?, preguntó, la imagen perfecta de la inocencia. Estaba seguro de haberte dejado una. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Moka atacó con su mano, agarrando la mejilla de Tsuna y tiró con fuerza de ella, lo que provocó que él emitiera un pequeño grito y se inclinara hacia ella mientras su rostro se estiraba cómicamente. Moka-chan. Duele dijo con lágrimas en los ojos. Moka seguía haciendo pucheros con él.
Al mirarlos, Tsukune se sorprendió de lo divertida que era toda la imagen. Allí estaba él, un chico humano normal en una escuela de monstruos tras quedar casi completamente petrificado por su profesor de arte, confesándole a su amor platónico un dulce vampiro con una personalidad mucho más aterradora, encerrado y rechazado, solo para que el otro humano del campus, su sádico y despiadado entrenador, le dijera que casi muere por el superpoder humano secreto que intentaba dominar. Todos esos sentimientos reprimidos, todas esas revelaciones, lo abrumaron, y al final, la situación le pareció hilarante, así que de repente se echó a reír, sorprendiendo a los otros dos. Lo miraron un buen rato, antes de estallar en carcajadas, con el simple alivio de que todo saldría bien compartido entre los tres. Seguían riendo cuando la puerta se abrió de nuevo, dejando entrar a Yukari, Lambo, Jin y Kurumu, quienes rápidamente se unieron a ellos alrededor de Tsukune. Tsukune-san, me alegra mucho que estés bien, dijo Yukari mientras le entregaba un pequeño muñeco vudú. Nee-san dijo que hoy es tu cumpleaños. Este es mi regalo, un muñeco Baraguera-kun, le dijo alegremente. Tsukune pensó que ignoraría que Yukari, hacía poco, había intentado, y conseguido, controlarlo con uno de estos. Toma unos dulces, mejórate, murmuró Lambo mientras le daba una bolsa de dulces a la que solo le quedaban unos pocos. Obviamente se comió los demás, a juzgar por el papel de caramelo pegado en su pelo y la boca llena de dulces. No te preocupes, me comí todos los que no te gustaron, añadió con una expresión completamente inocente. Tsukune-kun, horneé una bandeja de galletas llenas de mi amor por ti. Feliz cumpleaños, dijo Kurumu, aunque notó que su sonrisa era un poco más tenue de lo normal y no intentó abrazarlo en la primera oportunidad que tuvo. Sabes que recompensar las acciones imprudentes le hará creer que está bien correr sin pensar, dijo Jin mientras se rascaba la nuca adormilado, con aspecto de recién despertado. Para cuando encontré un profesor y fui a buscarte, tú e Ishigami estaban inconscientes. Te habría costado mucho esperarnos un momento, resopló, pero les dedicó una pequeña sonrisa a sus compañeros de segundo año. Aún así, buen trabajo. Feliz cumpleaños. Vamos a divertirnos un poco, dijo Kurumu con una sonrisa brillante mientras le ponían un sombrero de cumpleaños a Tsukune en la cabeza y le traían algunos juegos de mesa y bebidas. Aunque todavía se sentía un poco débil por la lucha contra Ishigami y la enfermedad craneal, se unió rápidamente a las festividades y disfrutó de un cumpleaños con tantos amigos. Con el rabillo del ojo, vio a Moka arrastrar a Tsuna con expresión seria, pero se abstuvo de decírselo a los demás. Puede que el aparente rechazo de Moka lo desanimara, pero ella tenía razón, debía valorar a sus amigos. Y al repasar su vida hasta entonces, se dio cuenta de que se había divertido más y había tenido más emoción desde que llegó a esta escuela de monstruos. No podía arrepentirse de nada. Claro, un momento después se dio cuenta de que, con Tsuna de regreso, insistiría en entrenar por la mañana, sin importar lo poco que pudiera dormir o lo débil que se sintiera. Los demás lo miraron con asombro cuando de repente se hizo un ovillo y empezó a sollozar, pues sabía que Tsuna sería más exigente para recuperar el tiempo perdido.